Hoy día a las 12 va a ir a juego. La mamá que tiene vaya con la compañera de verla y después vaya con la mamá está más nerviosa. Así que anda a ver el curso de cueca técnica. Arriba la profe viendo cómo se va la cueca. Bueno, estábamos hablando de la visión y de la cámara, ¿cierto? La relación que se hace entre el ojo humano y una cámara CCD. Yo les decía que el ojo tiene esta capacidad de mirar los movimientos, y no es algo tan simple, que se coordinan los dos ojos con cuántos músculos periodorbitales tenemos, 6 o 7, que mueven e integran, se fijan las dos imágenes sobre el clone y la corteza, que es capaz, a través del nervio óptico, la corteza occipital es capaz de integrar en banda y asociar con el. Otra cosa también que el sistema visual tiene, y eso ya está bastante descubierto, que la corteza visual puede generar imágenes por sí sola, ¿ya? Asociado a fenómenos traumáticos, toda esta cosa que la gente dice veo imágenes, que se le aparece gente, que esa es la visión científica, de otra cosa. Que de repente ustedes pueden ver, no sé, la gente dice, puta, veo un ser querido, qué sé yo. Eso es todo asociado, o puede ser perfectamente, todo asociado a que la corteza visual es capaz de formar imágenes por sí sola. ¿Ya? Entonces va una situación de estrés, de pérdida, de dolor, la corteza visual puede formar imágenes. ¿Ya? Entonces lo que les decía para resumir, la profundidad de campo es algo muy potente en el ojo humano, y también todo lo que es la captación de visión y movimiento también es muy potente. ¿Ya? Entonces veamos un poco, estamos viendo, aquí hay esta información, vamos a tratar de cubrir toda la clase, porque tenemos que cubrir todo, pero el ojo, ¿cierto?, es una estructura circular que tiene la capacidad de tener elementos diostrópicos que se llaman, o sea, asociados a la visión. Toma la luz a través de la córnea, el cristalino, la enfoca y la proyecta sobre una retina, que es una estructura nerviosa. Que es la parte más interna que ustedes ven acá en la máquina. Ahora, por fuera de la retina, y todo esto lo vamos a repasar en detalle, ustedes tienen una zona bastante irrigada, como la coroide o la uvia. Y después por fuera está la esclera, fundamentalmente, la túnica fibrosa o esclera, que es lo blanco que ustedes ven, y que es una zona prácticamente muy rica en fibra corta, por eso lo blanco, en toda la parte del ojo, en gran parte del ojo. Aquí la estructura nerviosa se va a comunicar con un nervio óptico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Estructuras que permiten la captación de alta transparencia como la córnea, ciertas cámaras ya que mantienen líquidos, como un líquido cefalorraquídeo dentro de esta estructura planetaria, ya estructuras contráctiles como el iris, que es capaz de, con un diafragma, filtrar la cantidad de luz que está pasando al sistema del cristalino, que a su vez proyecta, se mueve, el cristalino está pegado acá con una fibrita, está pegado a una estructura muscular, y ahora vamos a ver, este cristalino se enfoca y va generando la visión o la estimulación de la retina. Cuando el cristalino empieza a dar problemas, entonces bueno, ¿cierto?, por la edad o por cosas genéticas o en la vida, entonces la luz se enfoca menos y empezamos a perder visión y bueno, lo enfocamos con un lente. Entonces, formalmente, acá está la definición, de la pueden sacar la túnica fibrosa, la vascular y la retina. Como les decía, la túnica fibrosa ya en forma más ordenada posee una esclera, que es lo blanco que está acá, y por delante una córnea. La túnica vascular o uvea posee el coroides y el cuerpo ciliar y el índice. El coroides pone la gran cantidad de vasos sanguíneos, el cuerpo ciliar
y el iris. Todo esto lo vamos a ir desglosando en las diapositivas posteriores. Y la retina, bueno, tenemos una parte no fotosensible, una parte fotosensible, que la parte no fotosensible está adelante, que es como esta cosa plegada que se llama acá, ¿ya? Que está aquí, que se ve como una sombra más oscura, esa es la parte no fotosensible. Hora cerrada se llama esta estructura, ¿ya? Es como una especie de flequito que tiene la retina hacia adelante, y gran parte de la retina, que está acá en amarillito, en la parte fotosensible, y la retina reposa sobre un epitelio pigmentado, ¿ya? Entonces el epitelio pigmentado absorbe la luz y pide la reflectancia, ¿cierto? Y permite también una serie de funciones asociadas a los fotoreceptores. Todo lo vamos a ver en detalle. Bueno, algún datito clínico, por ejemplo, en el ojo se pueden formar tumores, sí, tumores uveales, de la uvea o de la corolla, ¿ya? Como casi todos son tejidos conectivos, ¿ya? Los tumores tienen tejidos conectivos, en términos generales, ¿cómo se llama? Perdón, teratoma, son especies de teratoma. Como hay espacio dentro del ojo cuando se produce un tumor uveal, el tumor crece. Pero los tumores uveales tienen ciertas características particulares, como es transformar las células tumorales en vasos sanguíneos para poder crecer más y permitir irrigación. Toman las células tumorales y por falsificación, no hay endotelio, no hay vasos sanguíneos. La célula tumoral forma un tubo, se conectan a los vasos sanguíneos y permite su irrigación. Y eso se conoce en los tumores como mímica angiogénica. La angiogénesis es la irrigación. Y cuando se hace la mímica angiogénesis, otra célula se llama mímica angiogénica. ¿Ya? Y eso se describió en los tumores uveales, ahí se describió por primera vez la mímica angiogénica. ¿Ya? ¿En cristalino es como ese órgano? Sí, eso. Bueno, vamos a ver en detalle, o con más detalle. Entonces, las cámaras del ojo, pudimos ver las cubiertas, vamos a tener, ¿cierto?, compartimientos intraoculares, las capas del globo ocular y el cristalino forman los límites de las tres cámaras del ojo. Entonces vamos a tener la cámara anterior, que está aquí entre la córnea, el iris, la parte anterior, la pupila está acá, ¿cierto?, la cámara anterior, ¿ya? La cámara posterior que está acá, ¿ya? Y esta gran cámara donde está el cuerpo vítreo, ¿cierto?, que son la cámara vítreo, ¿ya? La cámara vítreo. Esas son las tres cámaras que nosotros tenemos en el ojo. Ahora, la más estrechita que ustedes ven acá, que es la cámara posterior, no porque es pequeñita no es importante, porque aquí está una estructura que el cuerpo ciliar, ya lo vamos a ver, que a través de su epitelio es el que produce, ¿cierto?, todo el humor vítreo, todo el líquido que está adentro, circula por aquí, por la parte posterior del iris, sale por la pupila y va a la cámara anterior y también va a la cámara posterior, ¿ya? Y después este líquido se va a absorber. Ahora, la absorción del líquido también es muy importante, porque cuando el líquido no se absorbe bien, se producen problemas de aumento de presión intraocular. Y eso deriva a patologías como glaucoma, que también son patologías asociadas a la vista. Bien. Entonces, la patología asociada a la vista, bueno, está los problemas de enfoque, endurecimiento del cristalino, presbicia, está el problema de desprendimiento de retina, porque la retina se puede desprender del epitelio pigmentado y eso genera falta de visión, se puede desprender por golpe, qué sé yo, traumatismo, ¿ya? El glaucoma, que es momentos de presión, porque los líquidos de las cámaras no se absorben, se producen y no se absorben correctamente. ¿Ya? Esas son algunas de las patologías. Después vienen las patologías de la retina asociadas a la vejez, por ejemplo, que
personas empiezan a ver puntos negros, que se yo, empiezan los fotorreceptores a fallar en ciertos lugares específicos. ¿Ya? Entonces vamos ahora disecando un poco histológicamente, nos vamos a concentrar en la retina, en la córnea que está acá, vamos a partir por la córnea, por la parte más externa. La córnea es una estructura realmente completamente transparente y les van a ver que tiene una serie de estructuras que no es menor, pero aún así es altamente transparente a la luz. Tiene epitelio, tiene tejido conectivo, tiene membranas basales, ¿ya? Y la córnea, ¿cierto?, que está en la parte externa de la cavidad ocular, se conecta con las regiones laterales a través de un límite o un limbo que se conoce acá como limbo esclerocorneal. ¿Ya? En esta zona están, por ejemplo, las células madres que son capaces de ir regenerando el epitelio corneal completamente. ¿Ya? No es poco frecuente que uno se dañe, en la córnea. Sobre todo a veces a la gente le gusta, por ejemplo, los vehículos, especialmente los vehículos de velocidad, la gente saca la cara por tontear a veces, saca la cara por el auto, y hay mucha partícula en suspensión. Y basta que una pequeña estructura con cierto grado de dureza se incruste en el ojo y el epitelio corneal se da. Entonces, en ese mismo momento, cuando se daña el epitelio corneal, el ojo se tapa, se deja 3-4 días y las células regeneradoras que están acá en el borde van reemplazando el epitelio y lo van reparando. ¿Ok? Sí. Entonces, cuando nosotros amplificamos la córnea histológicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar en ella? Externamente vamos a encontrar el epitelio corneal. Ustedes ven este epitelio en este certificado plano, ya que tiene las 4, 5 o 6 capas. Ya, las células se van descamando, ¿cierto? Eso es normal. Por debajo vamos a tener una membrana basal engrosada, que se conoce como membrana de Bowman, así se conoce. ¿Ya? Este Bowman debe ser parecido al que inspiró la cápsula de Bowman, después la vamos a ver en el tejido renal. Después tenemos el estómago. Por debajo de todo, ustedes saben, lo van a ir aprendiendo, por debajo de todo epitelio, en los sistemas complejos hay un estroma, que es un tejido conectivo. Y ahí ese estroma puede tener diferentes tipos de colágeno, generalmente, o otro tipo de componentes epiteliales, como gránulos. Y el colágeno puede ser colágeno laxo, denso, regular, irregular, qué sé yo. En el caso de la piel, por ejemplo, el estroma se conoce como dermis, así conoce, ¿cierto? Y el epitelio como epidermis. En este caso, epitelio corneal y estroma corneal. Separadas por una membrana y una membrana gruesa. ¿Ya? Después vamos a ver algunos componentes de estas membranas y yo les voy a hacer hincapié en las diferencias, en las características particulares que hay en estas estructuras. En la parte más profunda de la córnea, aquí estas capas de colágeno, vamos a ver que tienen ciertas orientaciones particulares, me parece unas 60-70 capas de fibras colágenas que se ordenan de una manera bien particular. Tenemos una membrana ahora engrosada también, que se llama membrana de Tessener, así se conoce esta membrana. Y después tenemos un epitelio plano simple que mira la cámara anterior del ojo, que conoce también como endotelio o endotelio corneal. ¿Ya? Ahora, claro, el estroma corneal no es vascularizado. Entonces, su mantención es bien particular, porque se tiene que mantener directamente por ¿cómo se llama? Difusión de componentes que están en la cámara anterior, en el humor vitrio, ¿cierto? Y que van a difundir y van a ser regulados por este endotelio o epitelio corneal. Es muy importante en el estroma corneal la hidratación. ¿Ya? Si el estroma corneal se deshidrata, se produce una patología por tumefacción. Y eso todo afecta obviamente a la visión. Entonces, ¿cuándo ocurre eso?
cuando el epitelio o el endotelio corneal interno, ¿cierto?, falla en todos sus procesos de transporte iónico, de moléculas, de agua, qué sé yo, al estroma corneal. Bien. Entonces la córnea está compuesta por 5 estados: epitelio corneal, membrana Bowman, estroma corneal, membrana de Descemet, endotelio corneal, y la córnea es avascular. Estos son los conceptos que hemos estado analizando. Bien. Si lo vemos un poquito más en detalle, bueno, acá vemos el epitelio anterior, el epitelio corneal, la capa de Bowman, ¿cierto? Vemos acá que la membrana Bowman, por ejemplo, está compuesta fundamentalmente por colágeno tipo 2. Ustedes saben que las membranas basales generalmente están formadas por colágeno tipo 4, que es lo normal que uno encuentra, por ejemplo, en la membrana de Descemet, que está acá. Y se muestra esto como estas estructuras ordenadas, qué sé yo, que ayudan a los fenómenos de difusión desde el epitelio corneal hacia las capas internas. Eso es lo normal. En el caso de la membrana Bowman, la membrana está compuesta fundamentalmente por colágeno tipo 2. Lo malo del colágeno tipo 2, el colágeno tipo 2 es un colágeno que está, por ejemplo, en el cartílago articular. ¿Ya? El malo del colágeno tipo 2 es que es muy difícil de regenerar, muy difícil de sintetizarlo en la vida pública. Entonces, claro, si hay un daño profundo de la córnea, es probable que la membrana basal empiece a fallar. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿qué hacen los fibroblastos? Empiezan a secretar colágeno tipo 1. Entonces empiezan a hacer de estas membranas una especie de tendón o cartílago convencional y el índice. Eso no es bueno, no va a parar. Y ahí viene, bueno, las partes de córnea y de todo eso que se usa también en la actualidad. Ahora, el estroma, fíjense usted, está compuesto por fibras colágenas, aproximadamente unas 60 láminas, filas de colágeno, donde abunda el colágeno tipo 3. ¿Ya? No muchos textos dicen esto, siempre hablan del colágeno del estroma corneal. ¿Ya? Yo buscando el tipo de colágeno encontré en un libro gringo que tenía colágeno tipo 3. Y se asocia con unos colágenos raros, que son el colágeno tipo 5, son los colágenos más chiquititos, que ayudan a orientar las fibras, porque las fibras tienen esta orientación, se fijan completamente, ¿cómo se dice?, perpendicular. ¿Ya? Los libros le llaman, ¿cómo le llaman esta disposición? Que no sé por qué le llaman así, ¿ya? Que ortogonal. ¿Ya? En realidad, la visión ortogonal es una visión, ¿sí?, inversa y así. ¿Ya? Entonces, como que nos cuadra mucho esa posición, pero bueno, perpendicular. O sea, esta capa va hacia allá en la orientación y la siguiente viene completamente en el horizonte. Y eso es completamente ordenado. ¿Ya? Además, se depositan una serie de proteoglicanos sulfatados. ¿Por qué los sulfatos? Porque los sulfatos ayudan a la eliminación de todos los proteoglicanos. Atraen agua con cargas negativas, se hidratan, ¿ya? Y eso ayuda también al fenómeno de dilatación del estroma corneal, y las células fibroblásticas se ponen acá apanadas completamente para permitir, ¿cierto?, la transmisión de la luz. ¿Ya? También hay otros proteoglicanos que lo han llamado como translucinas y una serie de moléculas que están también asociadas y se depositan en esta zona del estroma corneal, para que poner más nombres al final. ¿Ya? La translucina. ¿Qué más tenemos? Lo vamos a mover un poquito. Si nos movemos hacia lateral, ¿cierto?, vamos a encontrar el limbo esclerocorneal, que está en esta zona. ¿Ya? En el limbo esclerocorneal ustedes van a ver que hay una zona de transición. En esa zona de transición lateral, en este epitelio se encuentran las células que proliferan y dan origen por migración, ¿cierto?, o van formando, recambiando este epitelio con otro. Y hacia el lado se va generando el epitelio más desordenado, ¿cierto?, menos transparente, que es la conjuntiva. ¿Ya? El epitelio de la conjuntiva.
Y debajo del epitelio de la conjuntiva se abre un espacio conjuntivo, se fijan, entre la capa de colágeno o el estroma del limbo, que va a ser lo blanco que ustedes ven después de toda esta zona de colágeno, que es parte de la esclera. Se abre una estructura que se conoce como, primero la conjuntiva, el conectivo de la conjuntiva, y más abajo una estructura que se ha denominado como cápsula de Taylor o lámina epiescleral. ¿Qué tiene esto? Tiene fundamentalmente vasos también. Por eso la conjuntiva, ¿se fijan?, es más irrigada. Y la conjuntiva se proyecta y se mete por detrás del párpado. Y de ahí viene la conjuntivitis, que es una infección que generalmente produce un fenómeno inflamatorio, y como un epitelio que tiene un estroma bastante irrigado, las células llegan ahí, que se las proinflamatorias, y empiezan a generar inflamación o fijación. ¿Ya? Es la conjuntiva entre el párpado y esta zona. Está el párpado, ¿cierto? Así. La conjuntiva se mete por detrás del párpado y después se conecta por el epitelio estromal, por dentro. ¿Ya? Ahora el párpado por fuera, obviamente tenemos una evidencia. Okay. Entonces aquí hay una serie de estructuras que las vamos a ver en el limbo esclerocorneal. Hay una serie de estructuras, este es el iris, que tiene también su estructura histológica, que la vamos a describir más adelante. Entonces, vamos a ver con un poquito más de detalle. Bueno, esto es un esquema y esto es la realidad. Este es se fijan el corte histológico, donde las cosas son bastante menos claras. No sé, le puedo decir de gato, de perro, no sé, realmente no sé. Pero son estructuras bastante bien mantenidas. Entonces, un poco esto es lo que compara la córnea, el epitelio corneal, que está acá, con el epitelio de la conjuntiva, se fijan que cambia bastante en términos de ordenamiento, aun cuando siempre un epitelio certificado plano. Se introduce el conectivo de la conjuntiva, se introduce la cápsula de Taylor, que está por acá, que no tiene límites muy claros histológicamente. ¿Cómo? No, la cápsula de Taylor es un tejido conectivo que se introduce acá y se proyecta hacia la parte posterior. Por eso no se puede notar tan claramente. Las fibras de colágeno pierden este ordenamiento, ¿se fijan? Se abren. Esto es que probablemente lo que ocurre hacia atrás es que el colágeno 5, los proteoglicanos sulfatados, todo eso se deja de circular, entonces las fibras colágenas se empiezan a desordenar. Ya no se orientan correctamente, se hace un colágeno más bien rico en fibras colágenas, probablemente tipo 1. Entonces el limbo esclerocorneal, acá yo les definí, corresponde al límite entre la esclera y la córnea. Se observa un aumento de la expresión del epitelio. La capa basal del epitelio, esta zona corresponde a la región regenerativa del epitelio corneal. O sea, en esta zona está la zona regenerativa, por eso las células empiezan a desordenarse acá en los estratos basales y ustedes ven cómo hay más núcleos en esa zona. Y eso es típico de los epitelios que están proliferando activamente. ¿Ya? ¿Ok? Entonces las fibras colágenas se hacen más gruesas, de distribución más variada. Entonces pasa desde un estroma corneal a vascular y la cápsula de Taylor, estroma de la esclera muy vascularizado. Todo esto empieza a vascularizarse. ¿Bien? Entonces, ¿qué más tenemos en esta zona? En esta zona vamos, este es el límite esclerocorneal, estamos acá, ¿cierto? Estábamos describiendo un poco esta zona de aquí, ¿cierto? Ahí estábamos en la formación de la conjuntiva, el colágeno, se desordena la fibra, y hacia el interior vamos a tener acá una estructura trabecular, que es la que está aquí. ¿Ya? Ahí se la voy a mostrar con un poquito más de detalle, que es un laberinto trabecular que permite la filtración del líquido, ¿cierto?, de las cámaras. ¿Ya?
el humor acuoso que está acá, se puede filtrar a través de esta estructura laberíntica y entra a este seno venoso, que se conoce como conducto de Slem. Y el seno venoso de Slem entonces se conecta con vasos más de mayor calibre, como venas, y estas venas se conectan obviamente hacia el sistema sanguíneo y van permitiendo el recambio de este humor acuoso. Como les decía, cuando esto no ocurre, con la edad generalmente empieza a aumentar la presión del tejido insular. Eso sería un glaucoma, fundamentalmente porque esta zona de recambio se empiezan a tapar. ¿Ya? Este laberinto tiene una serie de procesos de pequeños tabiques conectivos con unos pequeñas células epiteliales que revisten esto, no se describe mucho en los libros, y esas células sirven tienen una actividad macrofágica también bastante importante, que van, ¿cierto?, tomando los restos celulares que se los van fagocitando, para que esto no llegue todo al conducto del Slem, porque si no el conducto del Slem se quedaría tapado. Entonces el humor acuoso, ¿dónde se va a producir? Se produce en la cámara posterior por células que son de esta estructura del cuerpo ciliar. Se llena acá y va circulando hacia la cámara anterior y se va reabsorbiendo en el conducto de Slem. ¿Qué otras características que podemos acá? Si lo vemos un poquito en un dibujo más tridimensional, ¿te fijas? ¿Qué es lo que tenemos acá? La córnea, nuevamente, el límite esclerocorneal, la esclera hacia atrás, la conjuntiva acá arriba, la zona estromal de la conjuntiva con los vasos sanguíneos, ¿te fijas? Todo esto. Y por debajo, en el limbo vamos a tener, justo por arriba del limbo, entonces vamos a tener esta malla clavicular. Eso es lo que yo les decía, esta malla clavicular ya tiene este tejido, ¿cierto? Tiene un tejido estromal y por fuera una célula que tapiza esta estructura, y está el canal de Slem, que es por donde finalmente va agregando el humor acuoso. Bien. Entonces, ahora vamos a ver un poquito la pared de la esclera muy rápidamente y después vamos a analizar las coroides. Vamos a llegar al cuerpo ciliar, a estos ligamentos o fibras tonulares que están acá, el epitelio del cuerpo ciliar, qué sé yo, y vamos, después de mirar eso, vamos a derivar a la retina. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos queda hacia atrás? Se proyecta entonces la coroide o la túnica fibrosa de la esclera, perdón, y externamente vamos a tener, ¿cierto? Externamente vamos a tener en lo blanco, esto es lo que vemos como blanco del ojo, esta estructura, donde tenemos una lámina episcleral hacia afuera, después tenemos una sustancia propia, un tejido conectivo denso o cápsula de tenor que se ensancha acá, ¿ya? Todo esto. Y tres, abajo tenemos una lámina fucsa coloreada, el tejido conectivo más laxo, presenta melanocitos y macrófagos y se conoce también como supracoroides. ¿Por qué? Porque esto ya se conecta con una lámina fina hacia el interior, ¿cierto? Vascularizada, que es la coroide, ya la vamos a ver, y después viene directamente la retina. ¿Ya? Directamente la retina. Entonces esto es hacia la parte de atrás, detrás, externamente del. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto la estructura de la córnea, el límite córnea-escleral, analizamos un poquito aquí la circulación del humor acuoso que está en esta estructura, analizamos la formación aquí del tejido conectivo vascular, ya un poquito la formación de la conjuntiva y hacia acá la esclera, que se conecta con la zona de la coroide, que es una de las capas de la túnica vascular del ojo. Cuando analizamos esta capa, que es mucho más fina y en realidad en la parte central, aquí vamos a partir por la parte más posterior primero y después vamos a llegar al cuerpo ciliar y al iris. ¿Ya? La parte más posterior no tiene mucha gracia para ustedes que ya son expertos en esto,
tenemos la esclera, aquí vamos hacia adentro del ojo, aquí estaría la retina, ¿ya? Vamos a tener una lámina supracoroidea o epicoroide que está acá. ¿Qué es lo que se agrega acá? Se agregan células que tienen pigmentación, ¿ya? Melanina generalmente, ¿ya? Todas estas pigmentaciones, ustedes van a ver acá que todas estas pigmentaciones están asociadas a que la luz internamente cuando llega, pero la luz llega por la capilla, ¿cierto? O sea, la pone establística la luz hacia acá, ¿ya? Y que aquí hay un epitelio pigmentado, la luz pegue ahí, digamos, no refleje, no empiece a reflejar en la retina. Entonces, toda esta estructura, aparte de ser súper vascularizada, como ven acá, la coroide, y tiene una zona venosa, una zona capilar, que se llama capa coriocapilar. Esta capa coriocapilar termina en una lámina basal que se llama membrana de Bruch. Esa membrana de Bruch va a estar por debajo del epitelio pigmentado de la retina. Y la capa pigmentada de la retina. Vamos a ver luego que tiene la capa sensible y la capa pigmentada, ¿ya? O el epitelio pigmentado, que se asienta sobre la membrana de Bruch. O sea, aquí arriba tendríamos que tener un epitelio de células pigmentadas, ¿ya? Entonces tenemos la lámina basal, que está toda irrigada. Esto es una verdadera lámina conectiva, capilares, células pigmentadas. Todo esto se llama sustancia propia o lámina propia, ¿ya? Y después se conecta con la epicoroide, se va a conectar con la esclera y un tejido conectivo denso en fibras ópticas. Bien, entonces son definiciones estructurales y histológicas clásicas. Entonces, ¿qué pasa con esta zona hacia adelante? Hacia adelante se forma el cuerpo ciliar, el epitelio ciliar, ¿ya? Y el iris hacia adelante, ¿ya? Todas esas partes de la capa media. Ahora, este músculo es importante, porque vamos a ver que de este músculo ciliar, que está inervado por el sistema autónomo, ¿ya? Se conectan aquí unas fibras con el cristalino y este músculo ciliar entonces regula el funcionamiento del cristalino, ¿ya? Para poder enfocar. Para enfocar a ella, compañero, que está el cristalino. Pero yo ya mi cristalino ya poco enfoca, que lo veo para ver un poco. Te fijas que veo un poco acá, pero para lo veo rojo. ¿Ya? Y estas epitelios producen también el humor acuoso acá. Y aquí hay una barrera también, una barrera nerviosa. Una de las tantas barreras nerviosas en el mundo. Entonces, nos vamos por el cuerpo ciliar, que les estaba hablando de este músculo, que es el músculo ciliar, la cámara anterior, conducto de Flemm, ángulo iridio-corneal, o sea, entre la córnea y el iris. Aquí está el iris, que es parte también de esta capa media del ojo, y tenemos la proyección y la formación del cuerpo ciliar, que tiene estos pliegues en la parte más anterior y hacia atrás se hace más, ¿cierto? Se suaviza en términos de estructura y se conecta ya con el comienzo de la retina que se llama la hora cerrada, ¿ya? Entonces el cuerpo ciliar se extiende a partir de la raíz de línea hasta la hora cerrada. Todo esto es cuerpo ciliar y sigue hasta acá, hasta la parte no fotosensible de la retina. Desde el cuerpo ciliar se extienden crestas radiales denominadas procesos ciliares. Estos son los procesos ciliares, que son estas zonas completamente indentadas, de los cuales se sostienen el cristalino a través del ligamento suspensor del lente, que son estas fibras tonulares, ¿ya? Donde se desarrollan estas estructuras que van como verdaderos hilitos, estos van a conectarse a la cápsula externa del cristalino y van a trabajar junto con el músculo ciliar en la regulación de la estructura del cristalino. Y la hora cerrada corresponde a una zona que establece el límite anterior de la retina, ¿ya? Que podemos ver además acá como imagen un poquito de eso.
Entonces le estoy contando, tenemos la proyección, se fijan, esto es lo que estábamos viendo, que el cuerpo ciliar, estas arruguitas que se ven acá, y acá salen estos filamentos que suspenden el cristalino, acá, de todas estas crestas que están aquí. ¿Ya? Y esto se proyecta hacia acá por un cuerpo ciliar más plano, sería esta zona, y esto se conecta ya con la parte que es el límite con la retina. Bien. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esta estructura? Bueno, vamos a encontrar diferentes elementos histológicos, desde la parte más interna a la externa, o sea, más cerca del tumor acuoso, de la cavidad del cristalino, un epitelio, le podríamos llamar bien certificado, pero no es bien certificado. Ya son dos capas de células epiteliales, una pigmentada y la otra no, ¿ves? La pigmentada está acá y la otra no, que están encontradas epitelialmente. Después lo vamos a ver más adelante. Por debajo, un estroma o una lámina basal separada por una membrana que se conoce como, ya se la había nombrado antes, membrana de Bruch. En el fondo, esta membrana de Bruch es una membrana que se interna después, se fija en la retina y separa la coroide del epitelio pigmentado. En la retina. Después vamos a volver a eso. Después el estrato vasculoso, el estrato muscular, el músculo liso, ¿cierto? Que permite la tracción y el movimiento y la contracción de la estructura ciliar, y la lámina supraciliar que ya está hacia la parte extra. Entonces nos podemos concentrar, estamos viendo el cuerpo ciliar y nos queda el iris, ¿cierto? Como capa media del ojito. ¿Ah? Con nuestro ojito estamos cuidando el ojito, ¿no? Entonces cuando vemos el epitelio ciliar, este epitelio ciliar es bien particular. Cuando estuve buscando un esquema, fíjense, no encontré un esquema que les voy a hacer a la antigua, digamos, histología acá. Entonces, el epitelio ciliar tiene una célula así, ¿cierto? La no pigmentada, que se enfrenta, ¿se fijan? Así forma el epitelio la célula. Entonces, ¿qué tiene acá? Tiene una membrana basal que mira hacia la cavidad, y de esta cavidad salen las fibras celulares que van a conectar con la estructura externa del cristalino. Entonces, la estructura externa del cristalino se ensarta, ¿ya?, en una membrana basal, que es la membrana del epitelio no pigmentado. Otra cosa que hace este epitelio no pigmentado, forma uniones estrechas, ¿verdad? Uniones estrechas, cierran completamente. Entonces, esto es una barrera. Es una barrera epitelial, igual que la barrera hematoencefálica, la barrera de los restos coroidros, ¿ya? Que hemos estado analizando, la barrera sangre-nervio, ¿se acuerdan? Cada una con sus características, endoteliales, epiteliales, células planas, bioepiteliales, cada una con sus características. Esta es otra barrera más del sistema nervioso, ¿ya? ¿Y qué es lo que hay acá? Acá viene la célula pigmentada, que se introduce así. O sea, aquí se enfrentan las caras apicales de dos epitelios cúbicos. Entonces, un epitelio raro. Y por debajo está la membrana basal o membrana de Bruch también, acá, hacia abajo. Ahora, esta célula pigmentada tiene mucho pigmento, ¿cierto? Este pigmento, la negrita que ustedes ven, es una célula que no se une lateralmente, entonces es como mucho más laxa, entonces deja mucho espacio acá. Incluso esos espacios tienen un nombre, bueno, como se llama, túbulos ciliares, ¿cómo le llaman? Lo importante es que estas células se conecten. ¿Ya? Y estas células se conectan, por ejemplo, con nexos. ¿Ven? Entonces, estas células tienen aquí sus nexos, ¿ya? Sus nexos, con conexina, obviamente, en esta. ¿Ya?
cosa, como hay una barrera, entonces desde la sangre, ustedes ven la sangre abajo, ¿cierto? Acá los capilares, todos los vasos sanguíneos, le van entregando elementos para que estos componentes pasen desde la sangre y se transfieran al humor acuoso como una verdadera barrera. Iones, agua, qué sé yo, vitamina, ¿ya? Por ejemplo, el cristalino es uno de los tejidos del organismo que más acumula vitamina C como un componente antioxidativo. Esto todo viene desde la barrera epitelial, que es esta barrera epitelial. ¿Bien? Ok. Bien. Consultar. Ahí abajo, ¿cuál número es esa? Esta. Ah, ya, La membrana de Bruch, lámina basal, sería esta que está bastante más desarrollada. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Qué más? El iris, ¿cierto? Entonces corresponde a una proyección del tejido de la túnica vascular a la forma de un diafragma contráctil que se localiza por delante del cristalino que ve con el orificio central que se conoce como pupila. ¿Ya? Ese es el iris que está acá. Entonces hemos estado dando vuelta aquí, recién estábamos en este epitelio. Ahora, el epitelio este se tira por abajo, pero cambia un poco. Por debajo del iris. Aquí, el epitelio del cuerpo ciliar entra por debajo del iris y llega hasta aquí, no, hasta la vuelta del espacio pupilar, ¿ves? Aquí. Porque esta cubierta que está plegada, ¿ya?, del iris es una cubierta fibrosa, más bien, no fibrosa, sino que confibrolada, una cubierta de confibrolato, mezclada con melanocitos, con células pigmentadas. ¿Ya? Y el estroma también tiene muchas células pigmentadas y eso va a dar, ¿no es cierto?, el tipo de estructura del iris que cada uno tiene. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Un músculo constrictor que está acá, que actúa como un anillo constrictor para la dilatación. ¿Ya? Y un dilatador. ¿Ya? Y un dilatador. Músculo dilatador de la pupila, y este músculo dilatador de la pupila tiene que ver mucho su formación con la segunda capa que tiene este epitelio, que son una especie de un epitelio como un mioepitelio, una cosa más rara que lo más rara que pueden ustedes. ¿Ya? Entonces aquí tenemos algunas características. Bueno, tenemos acá el iris, lo vamos a repasar aquí, ¿cierto? Mejor. Entonces esta es la capa más interna que mide hacia la cámara posterior, esta es la cámara anterior. Tenemos la capa limitante anterior, que yo les decía que es fundamentalmente una capa compuesta por melanocitos y fibroblastos, esto se muestra acá, fibroblastos y melanocitos. Tenemos un estroma, también con fibroblastos y melanocitos, que es todo esto con vasos sanguíneos, que está en el iris. Y hacia la parte interior, entonces, tenemos musculatura lisa formando esfínter, y en el extremo el esfínter de la pupila, y el epitelio, ¿cierto?, anterior, que está más bien asociado, como se dice acá, con el músculo dilatador de la pupila, perdón, era la parte posterior. Y este epitelio, si bien es un epitelio con dos capas celulares, es diferente al epitelio del cuerpo ciliar. No es un epitelio que tiene una barrera, se fijan, más bien tiene otras características. Vamos a ver un poquito acá algunas de sus consideraciones. Acá, ¿verdad? Este es un esquema de la puntita aquí del epitelio. Entonces, nuevamente se muestran algunas estructuras, ¿ya? Pero el epitelio, se dan cuenta que llega hasta acá nomás, se dobla. Un epitelio que se dobla. ¿Ya? Y la parte apical queda mirando hacia el estroma. Esto es un poco confuso en los textos también. ¿Ya? Entonces le llaman el epitelio pigmentado superior, el epitelio pigmentado anterior, pero estas células pigmentadas anteriores también se les conocen como células mioepiteliales. Son células que pueden transitar a la formación de una célula muscular tipo célula muscular. ¿Ya? Ok.
Entonces ustedes ven que estas células de musculatura lisa, del músculo dilatador de la pupila, están formadas fundamentalmente por las células de este epitelio pigmentario anterior que está acá. ¿Ya? Ese es lo que se ha establecido. ¿Bien? Vamos avanzando, si no nos vamos a alcanzar a pasar la retina. Ahí. Entonces llegamos a la retina. ¿Cierto? La retina es la capa más interna globular, está compuesta por dos capas, la retina nerviosa. Gran parte de lo que ustedes ven amarillito ahí, que contiene los fotorreceptores y el epitelio pigmentado que se va a sentar sobre la membrana esa que les decía de flujo, que es una membrana que viene de acá, del cuerpo ciliar. De acá se proyecta hacia adentro y separa a la retina de la coroide. ¿Bien? Y el epitelio pigmentario localizado entre la retina nerviosa y la coroide. ¿Ya? Ambas capas se pueden separar mecánicamente, desprendimiento, y esto se conoce como desprendimiento de la retina. Ahora, la retina tiene la parte fotosensible que está acá, que es todo lo amarillito, y hacia adelante se proyecta una zona arrugadita que no es fotosensible, que es el límite con el cuerpo ciliar, que se conoce como hora cerrada. Esto es la parte acerrada de la retina, que no es una estructura fotosensible. Bien. Entonces, ¿qué tenemos referente a la retina? Bueno, en la parte fotosensible de la retina, bueno, entonces nos dije ya, región fotosensible situada por detrás de la hora cerrada, porción funcional de la retina, ¿cierto? Nosotros vamos a tener, ustedes pueden estirar la retina estableciendo el punto cero, el grado cero de la retina, la pueden establecer en una zona que se conoce como fobia central. ¿Ya? Y esa fobia central está en el eje visual perfecto, ¿cierto? En la entrada de la luz y en la zona de mayor sensibilidad, donde se concentran los conos. ¿Ya? Recuerden que tenemos tres tipos de conos, no recuerden si estamos ¿ya? Los conos se denominan LMS, me parece, son tres tipos de conos y tienen sensibilidad de los conos por longitudes de ondas diferentes y nos permiten ver la visión de color. ¿Ya? Entonces, unos conos trabajan más hacia el infrarrojo, hacia la parte infrarrojo roja, otros en la zona central, ya vemos, no sé, y otros hacia abajo, el azul. ¿Ya? Esos son proteínas. ¿Ah? Son proteínas. Son pigmentos fotosensibles que están, se fijan, en la estructura alojada en los apilamientos de membrana de los fotobastones. Tienen, por ejemplo, bueno, ahí lo vamos a ver, no lo vamos a ver mucho, pero bueno, los bastones tienen la rodoxina y los conos tienen la cloroxina. Y estas son proteínas, son complejos proteicos que atrapan ciertos pigmentos, ¿ya? que permiten, ¿cómo se llama?, el blanqueamiento de estas proteínas. Después vamos a ver un poco el concepto en función de la longitud de onda. ¿Ya? Por ejemplo, ese blanqueamiento se produce en los bastones cuando cae la luz. ¿Ya? La luz de la penumbra o la oscuridad. Se van a activar en los conos esos tipos de procesos químicos, ¿ya? Que ocurren en estas proteínas. En cambio, en los conos, ¿cierto?, se van a activar con las longitudes de onda que aparecen en la luz de día, ¿cierto?, con los fotones. Y entonces van a tener pigmentos que se activan a ciertas longitudes de onda, otros se activan a otras longitudes de onda. Eso te hace el efecto de visión de color. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el daltónico, lo que se activa con, por ejemplo, hay tres tipos de daltónico. El daltónico que pierde la visión del rojo, es porque esos conos, claro, entonces se les quedan otras visiones, pero no las del rojo. Donde pueden formar matices de café, matices de azul, matices de amarillo, pero no de rojo. ¿Ya? Y así, dependiendo de qué esté fallando dentro de la célula de la zona. ¿Ya? Entonces, la región fotosensible presenta una zona no fotosensible donde es perforada por el nervio óptico. Entonces, yo le estaba diciendo que en el centro de la fobia,
en el eje perfecto visual, nosotros tenemos la mayor sensibilidad porque está la mayor concentración de conos, ¿ya? De estas células fotosensibles, con pigmentos fotosensibles, la mayor concentración de conos, y en el resto de la zona de la retina los conos bajan y suben los bastones que tienen que ver fundamentalmente con una visión más bien de la oscuridad. ¿Ya? Se puede decir que los bastones sensan como el blanco y negro y los conos sensan los colores. Son longitudes de onda, y en el fondo las longitudes de onda son energías, diferentes tipos de energía. ¿Ya? La región fotosensible presenta una zona con una pequeña depresión, es la fobia, lo que le estaba hablando. Se encuentra rodeada de una zona con pigmentación amarilla llamada mácula lútea. Hay una pigmentación que se asocia acá. En la fobia central se presenta una mayor densidad de conos, lo que origina mayor agudeza visual y mejor visión de colores. ¿Ya? El nervio óptico es, la formación del nervio óptico está en el disco óptico, que está desplazado del eje visual, y en esta zona se forma el nervio óptico, por eso no hay fotosensibilidad, es un punto ciego. Bien, en la parte de la retina. La formación del nervio óptico, esto para que lo vean nomás, la retina, todas las capas de la retina se pierden, porque acá, ¿qué es lo que tenemos acá en la formación de la retina? Ya lo vamos a ver, las células que forman la retina, estos son los núcleos, el epitelio pigmentado, la coloide, y aquí viene parte de la esclera. ¿Ya? Membrana de Bruch está por aquí abajito, la coloide, y aquí viene la esclera, y se interdigita aquí con los bordes de esta estructura nerviosa que se forma desde las neuronas que ustedes tienen en esta parte de la capa de la retina. Aquí están los núcleos de las neuronas ganglionarias. Esas neuronas. La LC, ¿Cuál? LC. LC, no sé, ¿qué tiene LC? Puede ser la capa, no sé, largo del nervio óptico, tendría que ir al texto y ver si es sensible. ¿Ya? Bueno, las células ganglionarias van a ver después que emiten sus axones, estos axones se doblan y corren y entran acá y se mimetizan. Y se mimetizan. Solo axones. ¿Se acuerdan cuando vimos la meditación del oligoendocrinio? Estaba en esta zona. ¿Ya? Entonces aquí ustedes pueden encontrar también células oligodendrocíticas, qué sé yo, y se van todos estos axones, entonces se entran al sistema nervioso central hasta llegar a la zona occipital del sistema nervioso. ¿Ya? Límite algo o en él. Vamos, sigamos. Entonces vamos a llegar a la retina. La retina se ha estructurado en 10 capas. Cuando ustedes parten, este es un dibujo de la retina. Y la retina tiene diferentes células. Las células están acá: el epitelio pigmentado, células fotorreceptoras, conos y bastones, neuronas de conducción bipolares y ganglionares, neuronas de asociación, como la horizontal o la matrina, y las células de sostén o glías seniles, que son una especie de glías radiales. Son las glías seniles. Entonces, ¿qué es lo que observamos acá? Ven acá, si vamos de afuera hacia adentro, yo les decía la coloide, aquí está esta estructura, ¿cierto? Que es la membrana de Bruch, que está aquí, ahí viene, y aparece la primera capa de la retina, que es el epitelio pigmentado. Si nos vamos hacia el lado, el epitelio pigmentado está formado por unas células con estas características particulares, las vamos a ver en la otra diapositiva. Después viene la parte de conos y bastones, toda esta zona como capa 2. Después capa 3 viene una zona de interacción en realidad, que no es una capa en general, que es la membrana militante externa que está aquí, es una capa de interacción de las vías de Miller con los conos y bastones que forman conexiones. ¿Ya? Y eso evita esta capa, entonces como una barrera que hay ahí en esta zona. Acá tenemos una barrera a nivel del epitelio pigmental
van a impedir la muerte de esta célula. Después tenemos la capa 4, que es la capa nuclear externa, la capa 5, que es la capa plexiforme externa, donde está la conexión, ¿cierto? La conexión de las proyecciones de polvo y bastones con la, llamémosle, la zona dendrítica de las bipolares, capa nuclear externa, neuronas bipolares, capa plexiforme interna, donde está la conexión de axones de las bipolares con las dendritas de las ganglionares, capa de las ganglionares, núcleo de las neuronas ganglionares, capa de fibras del nervio, donde salen los axones de las ganglionares, y arriba hay una membrana limitante interna que está dada por una membrana que cubre los cuerpos de las células de Miller o de la glía. ¿Ya? Entonces vamos a repasar un poquito esto con mayor detalle para que quede más claro. Entonces, bueno, acá hay una esquemita, se explica la inserción de coros y bastones en el epitelio pigmentario, ¿no? Por eso se ve así. Ahora vamos a ver la función de este epitelio. Entonces, la primera capa, bueno, esto es un repaso un poco la organización de la retina. Vamos a partir por el epitelio pigmentario que está acá, conos y bastones. Vamos a ver su relación con las neuronas bipolares, qué función cumplen las células horizontales, después qué función cumplen las células amacrinas que están por este otro lado, las ganglionares y la formación de la capa de nervio. Entonces, capa 1, la capa de epitelio pigmentario de la retina. Si partimos la capa 1, tienen que pensar que hay 10 capas con cada una de las capas, ¿cierto? La 1, la 2, pero en realidad no está resumida, así que la tienen que 10 capas. La 1, la 2, y después se van concluyendo los conceptos para terminar finalmente con otras características del ojo. Ya, avancemos, para que alcancemos a pasar todo. El epitelio pigmentario está acá sobre la membrana de Bruchon, que separa con la coroide, que es una zona completamente irrigable. Entonces, aquí se forma primero una barrera, que está acá. ¿Ya? ¿Dónde está la formación de la barrera? Aquí, hematorretiniana. Esta célula, si bien les gusta como todo epitelio, estar bien irrigada, desde el tejido conectivo, que sería la coroide, pero no quieren dañar a la retina, a la zona fotosensible y menos a las neuronas, por lo tanto se forma una barrera. ¿Ya? Corresponden a un epitelio cúbico, las células de este epitelio pigmentado, ¿cierto? Están adheridas por complejo de unión, compuestas por uniones de hendiduras, células ocluyentes y adherentes. Estos complejos de unión son el sitio de la barrera hematorretiniana. Después, aquí, más o menos a nivel de la aleta, los conos y bastones, aquí, de la aleta y por aquí a este nivel, se forma otra barrera que es de la interacción con las glías de Miller. Las glías de Miller se introducen aquí y llegan más o menos hasta este nivel. Ya no tocan el epitelio pigmentario y vienen desde la superficie de la retina a su arteria y aquí se unen por uniones también estrechas y forman una segunda barrera, ¿ya? De interacción. Entonces, ¿qué pasa acá con la funcionalidad? Se fijan, primero, este epitelio tiene la capacidad de absorber la luz que atraviesa la retina nerviosa para impedir su reflexión y el brillo resultante. La luz viene, ¿cierto? La córnea está allá, el cristalino aquí, y la luz llega acá y penetra fuertemente, tiene que penetrar toda esta estructura para poder estimular los fenómenos de fotosensibilidad y de polarización en esta zona, en los segmentos externos de esta célula. Ahí va a hacer pega la luz. Entonces, claro, si la luz se pasa, necesitamos sistemas que apaguen la luz, que no quieren los reflectantes, y que paren la estimulación de estas estructuras. ¿Ya? Participan en la restauración de la fotosensibilidad de los pigmentos visuales que se disocian en respuesta a la luz. En la célula del epitelio pigmentario está el aparato metabólico para la resíntesis del pigmento visual. Claro, es un poco lo que me preguntaba tu compañero, ¿cierto?
Los pigmentos visuales, la rodopsina, la diopsina acá, se van a ubicar en estas estructuras de membrana, en el segmento externo del cono bastón. Y estas estructuras van disipando los componentes que se excitan con la luz. Después vamos a ver un poquito de qué se trata eso. Y esta célula entonces, ¿qué es lo que hace? Toma estos componentes y los recibe. Y se los vuelve a entregar para que los vuelvan a utilizar los conos y bastones. Y eso se llama restauración de la fotosensibilidad. Y además, esto está lleno de discos de membrana. Y estos discos de membrana se van destruyendo, se va saliendo de la célula una velocidad bastante importante. Ya, y cuando tenemos problemas de shock visual, las luces. Claro, estas membranas se van rompiendo y las células y estas células del epitelio pigmentario tienen que eliminar estos discos membranosos con de bastones, ¿cierto? De esta retina fotorreceptora. Entonces hay 4 funciones importantes de este epitelio y por lo tanto la zona de la retina fotosensible no se puede separar del epitelio. Si se separa, hay cierto desprendimiento de la retina y por lo tanto se pierde la funcionalidad. ¿Ya? ¿Ok? Perfecto. Así que cuidado los golpes en la cabeza. La capa 2. La capa 2 es un fotorreceptora de células fotorreceptoras. Entonces entramos aquí. La célula fotorreceptora va a tener una parte anterior, ¿ya? O más cercana al epitelio pigmentario, que entonces lo que dice acá es que la luz debe atravesar todas estas capas para llegar a esta zona, ¿ya? Entonces va a llegar al segmento externo que está acá, que presenta forma cilíndrica o cónica con bastón, se encuentra en contacto con el tejido pigmentario. El pedicelo de fijación que está aquí, esa cosita que está aquí, porción de la célula que une el segmento externo con el interno, y el segmento interno que está acá se divide en un elipsoide externo y en una porción mieloide interna. En este segmento se localizan los organelos celulares. O sea, vamos a descifrar de qué estamos hablando ahora. ¿Ya? Estamos hablando que el cono del bastón tiene una zona que se puede dividir en un segmento interno y un segmento externo. Estas dos zonas están unidas por un pedículo de fijación. Ahora, ustedes se preguntan, en estos segmentos está la fotosensibilidad. ¿Ya? ¿Qué es este segmento? ¿Ya? En términos de rigor en una célula. Aquí corresponden una célula. Se lo preguntó por mucho tiempo la gente, ¿cierto? No podía dormir la gente pensando en eso. Y se dieron cuenta que era un sitio muy grande. O sea, esta función del segmento externo es un sitio modificado y nace de una estructura cilíndrica acá que tiene sus centrosomas, sus cuerpos basales, que se dio igual que un cilio, y ese cilio que nosotros lo conocemos, ¿cierto? Que es un cilio móvil, un cilio inmóvil, que es un cilio único, un múltiple cilio. En este caso, las membranas se empiezan a pegar y forma un apilamiento de membrana. Y en ese apilamiento de membrana, muchas membranas, ¿cierto? Genera la ubicación de estas proteínas fotosensibles o rodopsinas que tienen capacidad de tomar pigmento. Como si fuera una ¿Ya? ¿Cómo? Como si fuera como el gesto microcular. Claro, como es un apilamiento de crestas microcular. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos segmentos tienen el segmento externo acceso, el segmento interno es una estructura que se puede subdividir en dos partes. Está en este esquema, no es muy fácil encontrar este esquema, porque está medio feo, pero me gusta. Aquí están botados los conos y los bastones, los conos y bastones. Entonces ustedes ven acá, ¿qué es esto? Es lo que yo les estaba diciendo, es un apilamiento de membrana. En el caso de los bastones se insertan mucho en el epitelio pigmentario, y estas estructuras que están aquí, esto es la proyección de una estructura tipo cilio, hacia la matriz. Y acá ustedes pueden ver que
el segmento interno de estas células se puede dividir en lo que yo les decía y decía en los libros en un mioide o en un elipsoide. ¿Ya? ¿Y qué hay aquí en estos mioides? De hecho, yo no sé aquí le ponen tanto nombre a la cosa, pero bueno. ¿Ya? Ustedes ven que aquí se concentra la parte mitocondrial, la biosíntesis de proteínas, y justo en esta zona, cuando está el mioide acá, limitan las glías de Miller. ¿Ves? Las glías de Miller, que son células que vienen de la superficie de la retina, entran aquí, tienen esta especie de microvellosidades, la célula Miller, y aquí se forma esta capa o membrana limitante externa. ¿Por qué? Porque se forma una conectividad de complejos de unión y eso forma una verdadera barrera, ¿ya? Una segunda barrera retiniana a este nivel. ¿Ya? Entonces, focalicémonos un poquito acá para ir a entender un poquito mejor esto. Hay que ir a la microscopía electrónica. Entonces, aquí lo veo. Entonces, lo que yo les decía, la gente empezó a estudiar llena de membranas, ¿y qué es esto? Y se dieron cuenta que en realidad toda esta estructura, ¿cierto? Del bastón y cono estaba asociada a la formación de un ciclo. Y aquí tienen el cuerpo basal, esto es un ciclo clásico, lo único que las estructuras ciliares tienden clásicas, esto del axonema tiende a desaparecer, queda la membrana y las membranas se van apilando formando esta estructura membranosa donde se van localizando las proteínas necesarias para la estimulación visual. ¿Qué más? Al lado de la formación de este ciclo se describen dos patitas, dos prolongaciones que se llaman prolongaciones calyciales que se encuentran, ¿cierto?, a ambos lados. Aquí hay una serie de estructuras, que estas estructuras están abiertas, en el caso de los conos, en el caso de los bastones, en el caso de los conos están cerradas, se llega ahí. Entonces estábamos mirando la capa 1, que es la capa de células pigmentarias, la estructura de los conos y bastones y sus proyecciones ciliares formando estas membranas apiladas, ¿no? Que está en la capa 2, la membrana limitante externa, que es esta interacción estrecha entre la parte final de las células femeniles y estas células fotosensibles, y después viene la capa nuclear, ¿cierto? La capa limitante externa, que ya lo definimos, la capa nuclear externa, la capa 4, que está acá, que corresponde a los núcleos, los conos y los bastones de la retina. Eso es más fácil, ¿cierto? Esa. Después viene la capa plexiforme, la capa 5, que está aquí. Entonces, la retina, los conos y bastones van a emitir sus proyecciones. Dejen buscar la lámina anterior. Acá, ¿ves? Van a emitir sus proyecciones a través de la fibra interna, que está aquí. Y van a formar dos tipos de proyecciones, la férula del bastón y el pedículo del cono. Tienen estas proyecciones que se van a comunicar. ¿Con qué se van a comunicar? Con las dendritas, ¿cierto?, de las células bipolares. ¿Ya? ¿Me siguen? Ahí está la neurona bipolar, las dendritas bipolares. Se van a asociar con férulas del bastón, que se conoce la terminación que permite contacto sináptico, ¿cierto?, con la bipolar acá, y el pedículo del cono acá. Ahora, como neuronas bipolares, no hay solo neuronas bipolares, hay varios tipos de neuronas bipolares. ¿Ya? Entonces, hay neuronas bipolares que interaccionan con el férula, hay otras con pedículo y hay unas que interaccionan con ambas. Hay diferentes tipos de neuronas bipolares. Y dependiendo de cómo estimulemos las neuronas bipolares, también es como modulamos nosotros nuestra visión. ¿Ya? ¿Ok? Y aparte acá se introducen las células, ¿ya? Hay varios contactos que se introducen las células horizontales, que son neuronas sin axón. Son de las pocas neuronas sin axón que tenemos aquí, las horizontales y las amapinas. Y modulan esta neurotransmisión. Lo otro, fíjense, los conos y las bipolares también. ¿Se fijan estos esquemas? Esas son sinapsis en síntesis. Yo les decía que había sinapsis. ¿Se acuerdan cuando vimos sinapsis?
que las vesículas llegaban, el kiss and run, que intercambio, van a llegar a la vesícula, ¡pum! Esta era como la sinapsis metralleta, ¿verdad? El kiss and run es como la pistola, va tirando la vesícula. En este caso, estas células tienen una cinta. Entonces, cuando llega el estímulo, las vesículas se descargan a una velocidad increíble, ¿ya? A través de una es como verdaderamente activar una mecha dientes. Y las vesículas van pasando por esta cinta y van descargando su neurotransmisor. Bien, por eso esto se dibuja de esta manera. ¿Ya? No es tan fácil contar estos esquemas. Entonces vamos acá en la plexiforme externa, ¿cierto? En la capa de la plexiforme externa, en la 5 aquí. Entonces aquí está esta interacción, ¿ya? La interacción de estas zonas, ¿cierto? De conexión que yo les indicaba anteriormente. Después vamos a la capa, a ver, ¿dónde quedamos? En la 5. La 6, capa nuclear interna, que está acá compuesta por los núcleos de las células bipolares y las células de Miller. ¿Ya? Después la plexiforme interna, capa 7, estaría aquí. Vamos a tener los axones de las bipolares con las dendritas de las ganglionares, la interacción, y las células amacrinas. Y la capa ganglionar 8, que estaría aquí, ¿cierto? Que son la capa de células ganglionares, los cuerpos de las neuronas ganglionares. Seguimos avanzando hacia afuera. Tenemos la capa de las fibras del nervio óptico, que son ya los axones de las células ganglionares. Y la membrana limitante interna, y la lámina basal que separa la retina del cuerpo gris. La membrana limitante interna forma el límite interno de la retina, además es la lámina basal de las células de Miller. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos estado describiendo en términos celulares? Esto. Para que entendamos un poquito esto, yo creo que. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? La luz va a penetrar profundamente, va a ser, si no estimula acá, va a rebotar en el epitelio pigmental o en las primeras capas de la coroide, que es altamente pigmentada. Va a estimular a los conos y bastones. Los conos del día, a los bastones fundamentalmente en la penumbra del día también. Tienen un grado de estimulación, pero se van apagando. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? En este segmento, las membranas van a fijar todas las proteínas de la fotoestimulación. Ya vamos a hablar un poquito de la fotoestimulación. Entonces, vamos a tener una capa, la otra, la capa del núcleo, la plexiforme. Y en la plexiforme, entonces, los axones o la estructura de la proyección de sinapsis del cono y bastón se va a conectar con las dendritas de las células bipolares, y aquí van a entrar las células horizontales en esta parte a modular el fenómeno de transmisión de la estimulación lateral. Claro. ¿Qué se estimula? ¿Qué no se estimula? ¿Cuánto se estimula? Si tenemos un flashazo así, ¿cierto? Apago la luz para no dañar el nervio óptico, qué sé yo, y todo eso es altamente regulado. Mucho de eso se está estudiando. Mucho de eso se está estudiando con respecto a cómo realmente funcionan estos elementos moduladores de la luz en la red. La bipolar, el axón, se va a conectar con la dendrita ganglionar. ¿Qué es lo que tenemos acá? Las células, se fijan, azulitas, que son las células amacrinas, y también van a regular estos fenómenos. Recuerden que las bipolares de diferentes tipos, algo más vamos a decir posteriormente. Las neuronas ganglionares, sus axones, formación del nervio, y la membrana, ¿cierto? Final, que es una membrana basal. Y a esto hay que poner las células de Miller también acá, que van a llegar más o menos hasta esta parte, las células de Miller, que son las células gliales. Bien, hay que introducir a las células gliales. Aquí hay un poquito de lo que yo les decía, ¿cierto? Que cuando ustedes ven la conexión, estas células son las neuronas bipolares. Ustedes ven la conexión de esférulas de bastones como pedículos de cono con las células bipolares. En realidad
No es que, las células bipolares y los pone y los pone. Es un enjambre de conexiones tremendamente complejo. ¿Ya? Entonces las férulas de bastones se van a conectar con un tipo de neurona bipolar de bastón. ¿Ya? De bastón. Otras, hay neuronas bipolares enanas planas que cumplen otra función. Ustedes me preguntan el detalle, porque yo me lo sé todo. La otra vez vi una profesora que estaba postulando un cargo acá, una investigadora joven que hizo su perfeccionamiento en la Universidad de Harvard. Y después la contratamos acá, después se la levantó la Católica de Santiago. Y trabaja en esto. Trabaja exactamente en esto, la modulación de la célula de la otra, de la matrina. Como uno lee los libros y nada, nunca queda claro. Pero yo le pregunté cómo se modulaba, que la célula matrina, y en realidad bien. Entonces, para que vean lo complejo que es en términos de entender realmente cómo es modulado. ¿Ya? Entonces, después tenemos la neurona bipolar enana imaginada, y otro tipo de neurona, despertó ya en el medio. Y ahí se mete la célula horizontal. Entonces la célula horizontal, ¿qué va a hacer? Va a integrar esta sinapsis, la de los pedículos de conos, con la sinapsis de las esferas y los diferentes tipos de neuronas bipolares. Y ahí va a modular. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Entonces, un poco esto está en esta lámina, que aquí se forman lo que yo les estaba un poco contando, pero esto ya es asociado a la matrina, que es el otro contacto. Pero aquí hay neuronas bipolares que van a tomar contacto directamente con el soma de las células ganglionares. Y estas te van a llamar sinapsis axosomática. Pero hay otros tipos de sinapsis como esta, la formación de diadas, también se han descrito. Y una sinapsis que envuelve las neuritas de la célula matrina y las dendritas de las células ganglionares, por una acción de las células bipolares, que parece un engranaje de cosas. Y estas células también tienen estas células que yo les decía, la sinapsis en vivo, la sinapsis en sí, que hacen exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hacen las células matrinas? Modulan ahora la sinapsis de los axones de las células bipolares con las células ganglionares. ¿Okay? Y hay más información de lo mismo que hemos estado un poco conversando. ¿Qué nos queda? Nos quedan algunas estructuras. Les voy a hablar un poquito del cristalino, les voy a hablar un poquito. ¿Qué nos queda? ¿Tenemos tiempo? Sí, rápidamente, porque esto es descriptivo. El cristalino es una estructura biconvexa, avascular y transparente, que se encuentra suspendido de los bordes del cuerpo ciliar por las fibras sonulares. De todo eso habíamos hablado previamente. Tiene una cápsula, ¿ves que está acá? Esa es una cápsula, que es una verdadera membrana basal engrosada. Por debajo tiene un epitelio subcapsular, que está aquí. ¿Ya? Dice es una capa cúbica de células epiteliales presente en la capa anterior del cristalino. Esta célula de la zona de la periferia del cristalino, periferia se diferencia a las células de las fibras del cristalino. O sea, aquí, lo amarillito, en la parte periférica. Esta célula, este epitelio, que es subcapsular, ahí prolifera. Ahí están las células madre. Y van formando células que se van apretando hacia el interior, que son células alargadas, como fibras. Vivas, células normales. Pero estas fibras del cristalino, pueden llegar a tener hasta 10 milímetros de longitud, se van curvando para llegar a un núcleo del cristalino, que en la parte más central es una zona libre de organela, y en esta zona anterior es un conjunto de células con restos, ¿cierto?, de estructuras subcelulares o núcleos. O sea, la célula empieza a perder. Esto es como cuando en el epitelio certificado plano las células empiezan a morir. Entonces la célula empieza a morir, empieza a perder todo su organelo, empieza a comprimir. Y al centro del cristalino, entonces se genera un núcleo que se conoce como el núcleo libre de organela, que es una estructura
completamente, ¿cierto?, transparente al paso de la luz. ¿Ya? Entonces dice que la fibra del cristalino se diferencia del epitelio del cristalino, luego madura, se elonga y pierde su sostanía. Están llenas de una proteína denominada cristalina. Una proteína que permite pasar muy fácilmente o ayuda a pasar la luz. Entonces, este cristalino en el Ecuador se conecta con las fibras sonulares, ¿ves? Y las fibras sonulares se conectan con el cuerpo ciliar, y el cuerpo ciliar con su músculo ciliar regula y enfoca la luz en la retina. ¿Ok? Esta es la estructura del cristalino. ¿Qué más tenemos que describir? Estas son cosas más bien histológicas. El cuerpo vítreo, además, claro, el cuerpo vítreo está acá. Está todo descrito acá, sustancia gelatinosa, transparente, que ocupa la cámara vítrea, segmento posterior del ojo. Toda esta estructura está formada por lo que se conoce como cuerpo vítreo. Está fijado por la laxa las estructuras vecinas, incluyendo la membrana limitante interna de la retina. La última capa de la retina tiende a fijarse. ¿Ya? La porción principal del cuerpo vítreo es un gel homogéneo que contiene 99% de agua, volátil, glicosaminoglicano. Esto es como el líquido sinovial, que está en la articulación sinovial. Sobre todo hialuronano y una pequeña población de células llamadas hialocitos, que se ha discutido mucho qué hacen los hialocitos, si reabsorben o secretan o hacen la fosfosa. Esos son consultas que todavía no se tienen completamente. Nuevamente acá hay otra estructura histológica, que es la estructura accesoria del ojo. Dentro de las estructuras accesorias del ojo está el párpado. ¿Qué es lo que tenemos acá en este esquema? Bueno, la córnea, la esclera, la coroide de la retina, la hora cerrada hacia adelante, el cuerpo ciliar, ya las fibras sonulares, el iris, cristalino. Todo lo hemos repasado en esta clase, ya sean expertos. Y por delante, entonces, el epitelio, como yo les decía, en el mismo esclero corneal se abre, se mete acá un tejido conectivo que viene de aquí, que es altamente vascularizado, da la vuelta y forma parte del recubrimiento interno del párpado, que se conoce como la conjuntiva. Esto es lo que simplifica todo lo de la actividad. Y el párpado, bueno, es una estructura conectiva epitelial que tiene musculatura acá, músculo orbital del ojo, que está aquí, que entra, ¿cierto?, en esta zona. Y gran parte del tejido conectivo está interdigitado, como ustedes ven acá, en el párpado, con diferentes tipos de glándulas. ¿Ya? Básicamente son glándulas mucosas o serosas, dependiendo del tipo de glándula. Entonces tenemos por un lado la epidermis, la dermis, tenemos por otro lado el músculo orbital del ojo y al final tenemos las glándulas, ¿cierto?, fundamentalmente que están por arriba de la conjuntiva o por dentro de la conjuntiva, y dentro de eso tenemos aquí está la conjuntiva palpebral, las glándulas tarsales, los conductos excretores de las glándulas tarsales que están acá, las glándulas acortinas palpebrales o de Boli, y acá otras glándulas más pequeñitas que se conocen como glándulas sebáceas de las pestañas o glándulas de Seres. Y además tenemos los anexos dérmicos que corresponden, ¿cierto?, a estos mini pelitos que corresponden a las pestañas que están insertadas. ¿Bien? Entonces eso es una estructura anexa al ojo. Cada vez queda menos. Un poquito sobre la percepción de la luz antes de terminar esta clase de ojímetro. Y nos vamos a ir al cuerpo. ¿Ya? ¿No? Con la propia carne. ¿Ya? Bueno, les voy a mostrar una foto bailando cueca a la propia carne. Bueno. ¿Qué se muestra acá? Se muestra básicamente un ejemplo, ¿cierto?, más bioquímico. Quizás estaba la bioquímica para que, la prueba bioquímica, ¿cierto?, con la propia parte, ¿no? Las palabras de clase
¿Ah? Pepe proteína. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Bueno, la visión en penumbra, por eso está el bastón ahí, una visión en penumbra. ¿Ah? Entonces, curiosamente en penumbra, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una activación de la neurotransmisión glutamatérgica en este esquema está la célula acá tocando el epitelio pigmental, que es la parte final de la retina. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener una guanidina ciclasa que va a estar activamente formando GMP5. ¿Ya? Y el GMP cíclico está activando a canales activados por GMP cíclico y entonces generando un fenómeno de polarización. Esta sodio sale potasio, la depolarización ocurre, cae o sube el voltaje de la membrana y lo que se genera es una liberación de glutamato. El glutamato va entonces a medida que entra la penumbra, los bastones empiezan a activarse y empiezan a sacar el glutamato. ¿Qué es lo que pasa acá? Normalmente, ¿cierto? Esta fosfodiesterasa que está apilada acá en las membranas de los discos, ¿cierto? Del fotorreceptor, está desactivada. También hay una proteína G, que se conoce como transducina, que está apagadita. ¿Ya? Y está la rodopsina. La rodopsina es una proteína con múltiples subunidades. Una de sus subunidades se llama opsina. Y la opsina une un componente que se llama 11-cis-retinal. Entonces, ¿qué hace la luz? La luz blanquea a la opsina del 11-cis-retinal, así le llaman técnicamente, que se blanquea. Término raro. Pero cuando llega la luz, la opsina activada blanqueada, ¿qué hace? Libera cambios conformacionales, le gustan tanto los proteínas conformacionales. Entonces los cambios hacen esta proteína que este compuesto químico se libere. ¿Y a dónde va este compuesto químico? Este compuesto químico se modifique. ¿Ya? La luz modifica este compuesto químico y lo transforma en un compuesto liberado que se conoce como todo transretinal. ¿Ya? Pasa de cis a trans en el fondo. ¿Ah? De cis a trans. ¿Ya? ¿Dónde se puede reciclar este componente? En el epitelio pigmental. Entonces se va al epitelio pigmental y ve que hay una enzima que hace esta conversión. ¿Ya? Y esta enzima se conoce como RPE65 y lo pasa a 11-cis-retinal y lo recicla. Pero mientras tanto, mientras está blanqueada, ¿cierto? La opsina activada, esta va a activar a la proteína G. Entonces la proteína G se va a disociar, la subunidad alfa, si no me equivoco aquí, va a interaccionar con la fosfodiesterasa. ¿Y qué va a hacer la fosfodiesterasa? Se va a cargar al GMP5, ¿cierto? Se va a hidrolizar al GMP5. ¿Qué hace esto? Los canales se van a apagar. ¿Ya? Entonces se va a apagar de acuerdo a la cantidad de luz. ¿Ya? Si la penumbra es mayor, es menor, que sea, hay más apagamiento, hay menos apagamiento, ¿ya? En la noche. Y el resultado de esto es hiperpolización de la membrana plasmática, vamos secretando menos glutamato. Entonces esa es una respuesta modulatoria del fenómeno del fenómeno de la luz a nivel de los fotorreceptores. ¿Quedó más claro, cierto? Sí. Una cosa más bien bioquímica. ¿Qué les voy a decir? Qué bueno que vienen a la clase. Dos, que lo pasen súper bien, que disfruten el 18 a la familia, que le vaya bien a la prueba de bioquímica, que los que tengan que viajar a su casa lejos de Concepción, que lleguen muy bien. Y nos vemos ya de vuelta en el zapateo.